¿Escucha? Bueno, antes de arrancar, porque yo la conozco, pero sería bueno que todos la conociéramos a Valeria, les voy a contar un poco qué ha hecho Valeria. Valeria pasó por esta licenciatura y entró en el año 2002 a lo que viene a ser la Academia Diplomática, ¿sí? Y luego resolvió hacer un magíster en género y políticas públicas integrales de Flaxo, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos es que Vale conoce de lo que va a hablar. Cuando ingresó al servicio exterior, en realidad pasó por la OMC, la Unión Europea, estuvo por la Embajada de Bélgica y fue directora general de Integración y Mercosur, coordinadora del Grupo Mercado Común, y ahí fue una de las principales negociadoras que tuvo el Mercosur con la Unión Europea. Digamos, se lo puso al hombro. Sí, también era compañera mía. Eso es un dato nomás. Desde 2020 se dedicó a la regional Asia y se fue como embajadora a Malasia. Y desde el que viene desde ahí, en 2025, fue designada vicecanciller. Y del 2023 tiene una nena hermosa que es una diosa. Así que es diplomática, negociadora y mamá. Que se puede, sí se puede. Bueno, un poco ya les explicó ella el formato. Yo lo que voy a hacer es adelantarle algunas preguntas a Vale y Vale me va a responder lo que quiera, como suele hacer. Así que les voy a pasar primero las preguntas y después te abro el micrófono, Vale. Bueno, vamos a arrancar con el tema género y comercio internacional. Entonces, una de las cosas, nos gustaría saber cómo ha incorporado, cómo piensa incorporar Uruguay la perspectiva de género en la política comercial y en las negociaciones internacionales. Después, cómo esas políticas comerciales nos pueden ayudar a cerrar brechas de género en sectores estratégicos de la economía uruguaya, los sectores que son tradicionalmente masculinos, ¿sí? Y si existe alguna buena práctica internacional que nos puedan servir de modelo para profundizar la agenda de género en el comercio internacional. Te doy la palabra, Val. Ahí me tiro la silla. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como Dai lo sabe, yo soy medio disruptiva, así que me cuesta seguir órdenes, pero tan mal no me ha ido, así que yo lo aliento. Parece que es súper importante cuando estamos hablando de todos estos temas que sepan que las mujeres en el Ministerio de Relaciones Exteriores somos el 50% del funcionariado diplomático, cosa que normalmente no se sabe. Y solo para que tengan una pequeña muestra de la brillantez que nos rodea, me traje a varias de mis colegas que son parte del equipo de la Cancillería desde hace muchos años, en todos mis ramos de secretaría, pero además compañera nuestra de Mercosur, Victoria Codina. Tengo también acá adelante a la directora general adjunta de Asuntos Políticos de la Cancillería, Noelia Martínez, y además de todo tengo el privilegio de tener alguna compañera de esta carrera allá atrás, que la veo a Natalia, que hicimos la carrera juntas, para que vean que no estoy ni estamos solas, y eso es un mensaje que yo siempre trato de pasar, y que las mujeres cada vez están más en estas áreas. ¿Y por qué lo digo? Porque van a ver que muchos de los temas que tienen hoy para la agenda también son temas que ellas manejan en el día a día, y como esto es un conversatorio, la idea no es que me escuchen solamente a mí, sino que podamos conversar un poquito entre todas y que escuchen esas perspectivas que pueden ser diferentes, pero siempre, siempre complementarias. Entrando en lo del comercio y obviamente por deformación uno de los temas que a mí siempre me ha ocupado más a lo largo de mi trayectoria profesional, yo les voy a ser muy sincera. El tema de género y comercio ingresó hace unos 10 años más o menos en la agenda internacional, en las negociaciones comerciales, y entró como entran muchos de estos temas con un gran bla bla bla. Es decir, teníamos unos preciosos capítulos de comercio y género en cualquier acuerdo de libre comercio que se negociaba, que lo que decía es, uy, nos dimos cuenta que el comercio y el libre comercio no beneficia de la misma manera a las mujeres que a los varones y tenemos que hacer algo al respecto. Cri, cri. Nada, no se cayó una idea.
más en este tema, estoy pensando sobre todo en Canadá y en Chile. La agenda se ha empezado a nutrir un poquito más y ha empezado a tener dimensiones muy reales de lo que se puede hacer. ¿Cuál es la idea? Bueno, traer los beneficios del libre comercio, que no van a todos y a todas de la misma manera, traerlos también hacia las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, podemos hablar de las mujeres desde dos perspectivas que son bien diferentes, pero tan importantes la una como la otra. Uno es la mujer como productora, como exportadora, como innovadora, como mujer que tiene una iniciativa a través de la cual quiere acceder a otros mercados para vender sus productos. Esa es la más tradicional. Y después está la mujer como consumidora, que para mí también es importantísimo. Y les voy a decir un par de cuentos de por qué para mí es tan importante. Ustedes saben que cuando uno está negociando un acuerdo de libre comercio, uno de los grandes elementos en la discusión es la reducción de aranceles para ciertos productos y la rapidez o la lentitud con que va a eliminar esos aranceles. Si ustedes tienen solo varones negociando, hay ciertas cosas que se las van a perder, como por ejemplo la importancia de reducir los aranceles para productos de higiene femenina, que salen carísimos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, mujer como consumidora, si una está sentada en la mesa y en la gran discusión de decir quiero eliminar los aranceles para estos productos más rápido, porque quiero que las consumidoras en Uruguay accedan a productos de calidad y a menor precio, nos van a mirar como locas y nos va a pasar, se van a poner muy incómodos porque no es un tema que les encante discutir a los varones en una mesa, pero sin embargo van a tener que hacernos caso porque esa perspectiva la vamos a traer. Van a entrar otras discusiones, como que los productores nacionales de esos productos van a decir, no, 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 yo quiero proteger mi mercado, a mí no me interesa que entre la competencia, pero por lo menos la discusión, créanme, yo siempre la escuché planteada por una mujer, por primera vez. Después los países empiezan a incorporar, y ahí está el elemento de qué es lo que trae, que en la regularización y en la discusión y en la generación de políticas públicas, los países a través de ese debate se empiezan a plantear estrategias en ese sentido, que no tienen que ver solamente con la reducción de los aranceles, sino tal vez de la creación de industrias nacionales, de la sana competencia y demás. Y obviamente que teniendo la posibilidad de aportar también a la inserción de mujeres o empresas lideradas por mujeres o empresas que emplean mujeres o sectores de la producción que están extremadamente feminizados. Pensemos en sectores que a veces no la pasan muy bien, como el de la pesca, que es un sector feminizado. El automotor ensamblado y autopartista también emplea mujeres, cosa que a veces no sabemos. El tener mujeres en ciertos puestos y el tener mujeres escuchando genera una sinergia que muchas veces trasciende los grandes debates de qué liberalizar, cuándo liberalizarlo y qué tan rápido, para empezar a sectorizar también el impacto que puede tener un acuerdo o una negociación de este tipo en empresas o en sectores particularmente feminizados. Esto tiene que estar acompañado obviamente por una clave fundamental que es el sector privado también, es decir, si desde el sector público nosotros ponemos una cierta atención a la dimensión de género y comercio, pero del sector privado no hay un empuje también que ayude a las mujeres a emprender, que ayude a las mujeres a innovar, que ayude a las mujeres a preparar su producción, su exportación para competir en los mercados internacionales, la iniciativa también va a fracasar. Y por eso, volviendo a la idea de las sinergias, hay una sinergia esencial entre el sector público y el privado para complementar la posibilidad de beneficiarse a través de un acuerdo o de una negociación de libre comercio. Esto para decir en términos generales cómo veo yo el tema. Entonces siempre va a haber un riesgo. Poner, capaz que no hoy en día y hoy las cosas han cambiado un poco, pero les iba a decir, poner una dimensión de género y comercio en un acuerdo de libre comercio siempre suena lindo y ayuda para venderlo. Reitero, capaz que en estos días no es tan así. Lo importante, y yo creo que ahí es la responsabilidad que a nosotras, pienso en Poli, que está ahí, que le toca negociar también estas cosas, en Ramona, que también siempre están vinculadas a los temas más económicos, el desafío que tenemos nosotras desde la política pública es hacer que esto no sea solo un gran bla, 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 que no sea un precioso título lleno de palabras que no conducen a nada, un cascarón vacío, sino que tenga dentro de las disciplinas que se proponen, elementos concretos que mejoren la vida de las mujeres a través de un acuerdo de libre comercio. Entonces, esa primera parte lo dejo como un término general, a ver, de respuesta a esta. Sí, a esta igual pregunta. yo quería profundizar una cosa de comercio. Te cuento, tenemos un grupo académico de estudios de África y Asia, Ujú. y como vos
fuiste una observadora privilegiada en Malasia, me gustaría tu opinión de cómo se está desarrollando Asia, qué es lo que ves, cuál fue tu percepción en el lugar. Ok. A ver, pensándolo desde lo comercial mismo, obviamente que Asia tiene un dinamismo que no podemos comprender hasta verlo en el lugar. La forma de hacer negocios no es la misma que la nuestra, la forma de interacción público-privada no es lo mismo que la nuestra, pero es, es la región del mundo en donde está y van a estar los consumidores y las consumidoras de acá a futuro, lo cual tiene desafíos enormes porque nuestra producción, que tiende a ser muy tradicional y que suele estar muy concentrada en 4 o 5 mercados, a veces no logra dar el salto, y estoy saliendo de lo tradicional, de la carne, de los lácteos, ¿no? No logramos todavía posicionarnos como vendedor de algo más que commodities en esos mercados, porque además son mercados que pagan bien, consumen mucho, entonces a veces la tranquilidad de decir puedo venderle toda la carne que quiera, puedo venderle todos los lácteos que quiera, no nos permite dar ese salto cualitativo. Sin embargo, y es bien interesante lo que planteas, hay 2 iniciativas que a mí me parecieron muy interesantes y, oh casualidad, una de ellas era liderada fuertemente por una mujer, que tiene que ver, por ejemplo, con el encadenamiento productivo más de nosotros, ¿no? Y de territorio forestado. Entonces también hay que entender un poco la dimensión. ¿Qué se encontró? Bueno, se encontró un nicho de mercado en el que el tipo de madera que mandaba Uruguay servía para la construcción, mientras que la madera de mayor calidad que tenían madera en Malasia es la que utilizaban para hacer muebles. Y a alguien se le ocurrió decir, bueno, pero me vas a decir que todo el mundo en Malasia compra muebles de calidad y de gran diseño y de la mejor madera. No, entonces también hay una demanda por un mueble de otra calidad. Y hay una especie de asociación contigo para que podamos producir en Uruguay, vender para ciertos mercados de la región y eventualmente también ayudar para que nuestra madera se utilice en producción de muebles en Malasia. Y empezó la discusión y yo creo que hoy están bastante avanzados con la idea de inversiones cruzadas que complementan sectores que de otra manera volvía a ser venta de commodities sin mayor pienso y sin mayor valor agregado. Otra que se está desarrollando muchísimo, de nuevo, a veces tiene sus altos y bajos, la industria del cannabis medicinal. En Asia hay un par de países que dieron un paso hacia adelante, Tailandia, por ejemplo, mientras hay todo otro grupo de países que son bastante más conservadores en la forma en que encaran el tema de cannabis medicinal, pero se están empezando a abrir nichos de turismo canábico, medio de gente que con ciertas dolencias y con ciertas enfermedades se desplaza para tener tratamientos de medicina alternativa basada en cannabis a Tailandia o a otros lugares no tan conocidos, mejor ni nombro. Eh, pero eso, por ejemplo, ha generado toda una discusión con Uruguay en áreas en que no estábamos entre lo tradicional. Y se vuelve a generar un espacio a través de la industria farmacéutica y la combinación de elementos, farma muy desarrollado en algunos países asiáticos, no tanto en otros, industria del cannabis mucho más desarrollada en Uruguay para la salud, y entonces ahí se generaron también sinergias. Entonces, les digo, Asia es consumidor de lo que vendemos, pero también Asia puede ser consumidor y atractivo para generar desarrollo, innovación e ideas en muchos más de estos temas. Y he notado en la moda, por ejemplo, también, he notado que hay muchas mujeres uruguayas que han encontrado un pequeño nicho para empezar a vender en esos mercados y que obviamente no estamos hablando de ventas de las dimensiones de la carne para la venta y la colocación de su producción. Bien, me doy por satisfecha. Gracias, Gracias. Ferraro, por favor. Nada, Pero Ramona o Poli, capaz que alguna también tiene alguna cosa para agregar, porque ellas lo ven mucho lo del género y el comercio y lo han visto en los acuerdos y si se intenta o no.